Bueno, vamos a practicar de la guía de repaso, que son una serie de contenidos prioritarios o contenidos mínimos que ya venimos aprendiendo desde Ciencias Naturales en primer año y probablemente en segundo pudieron repasar o aprender alguno de estos temas. Y si no, no importa porque son temas recurrentes, son temas que se van a continuar estudiando cada vez que sea necesario, ¿sí? En este caso parto de acá, del punto 10, porque bueno, fueron algunas dudas que fueron surgiendo. En la medida que van surgiendo nuevas, armo videitos así para poder ayudarlos y para que ustedes lo puedan ver en el momento que decidan, y poniendo pausa y tomando apuntes, todo lo que sea necesario. En el punto 10 se propone un cuadro, ¿sí? Un cuadro donde tengo en el lado de la izquierda una serie de moléculas escritas en este idioma químico, con símbolos químicos y con numeritos pequeños, que son los numeritos que representan la atomicidad de cada elemento químico. Es decir, la atomicidad es el número que me indica cuántos átomos de ese símbolo hay, ¿sí? Por ejemplo, acá el cloro y el sodio, cuyo nombre científico es cloruro de sodio, el sodio vemos que no tiene ningún numerito. Eso significa que tiene el número 1, no un 0, el número 1. Quiere decir que si yo tuviese que representarlo con algún modelo específico, con pelotitas, con circulitos o con alguna otra forma para poder representarlo y hacerlo concreto a todo esto que pertenece al mundo de lo abstracto, de lo que no veo y lo que tengo que interpretar, tendría que utilizar una sola pelotita de un color que yo decida para representar al átomo del sodio. En el cloro pasa lo mismo, o sea, no tengo ningún numerito como subíndice, eso significa que hay un número 1, y significa que también si tengo que armar esta molécula, armaría dos pelotitas, una de cada color, para identificar la que corresponde al átomo de cloro y la que corresponde al átomo de sodio. Si, por ejemplo, quisiera representar como un modelo visual concreto a la molécula del fósforo, que es la fila que sigue, el símbolo químico del fósforo es la P y tiene un número 4, un subíndice 4. ¿Qué quiere decir? Que en su estado natural la molécula de fósforo está formada por 4 átomos. Esto significa que si tuviera que armar el modelo, tendría que elegir 4 pelotitas del mismo tamaño y del mismo color que representarían a esta molécula del fósforo. Y así con todas las demás, que aparece el símbolo químico de la molécula, la fórmula molecular y el nombre científico al lado. Eso es simplemente un ejercicio de interpretación. ¿Qué significa interpretar? Que miro y trato de ver qué me está diciendo toda esa información o todos esos numeritos, esos símbolos que estoy observando. En el cuadro de abajo, que es un esquema conceptual, ya me plantea la diferencia entre sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples, por definición, son aquellas que están conformadas por un mismo tipo de átomo. Es decir, hay un único tipo de átomo que forma estas moléculas o sustancias simples, mientras que las compuestas están formadas por más de un tipo de átomo, ¿sí? Son átomos diferentes. Entonces, la idea de ese ejercicio, ¿cuál es? Es mirar la lista que tengo acá arriba, que empieza con cloruro de sodio, fósforo, oxígeno, agua, y tengo que interpretar cuáles son del mismo tipo de átomo y cuáles son con átomos diferentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio está formado por cloro y por sodio, por lo tanto eso es una sustancia compuesta porque tiene dos especies químicas diferentes, la especie cloro y la especie sodio. Entonces donde dice ejemplo pongo esa molécula y ese nombre, cloruro de sodio. ¿Cuál otra tiene más de una especie química? Busco, dióxido de carbono, tiene la especie carbono y la especie oxígeno. Son especies diferentes químicamente hablando. ¿Cuál más? La glucosa, el agua, bueno, y el cloruro de sodio que ya lo dijimos. Las simples son las que están formadas por un único tipo de átomo, pero a su vez pueden ser monoatómicas, es decir, que tienen un solo átomo
esa molécula, como por ejemplo acá el sodio. Ven que el sodio no tiene ningún subíndice, ningún número pequeño debajo del renglón, significa que hay 1. Entonces ese sería un ejemplo de molécula monoatómica, ¿sí? Diatómica, que tiene 2 átomos, esa molécula, que ¿cuál es? La del oxígeno, porque es O2, la del cloro, que es cloro 2, y ¿cuál más? La del nitrógeno, que es N2. O sea que ahí pondríamos las diatómicas. Y las poliatómicas son las que tienen más de 2 átomos del mismo tipo, de la misma especie química. ¿Cuáles serían? El fósforo, que tiene 4, y el azufre, que tiene 8. O sea, ¿qué es eso? Interpretar y poner lo que tengo primero en un cuadro simple. Simple se llama porque es un cuadro de columnas y filas, es por eso que se denomina cuadro simple. Y tenemos esa misma información que está allí, la tengo que pasar ahora a un esquema conceptual. Un esquema en donde ya hay parte de teoría, que es la diferencia entre una sustancia simple y una sustancia compuesta. ¿Bien? Ese es el punto 10. El punto 11, ¿qué hace? Pone nuevas moléculas, algunas parecidas a las que están arriba, algunas son las mismas, pero dice, completar el siguiente cuadro con las sustancias dadas y describe cada una de ellas. O sea, te vuelve a pedir que sigas dando vuelta en el mismo tema, en el mismo concepto, es decir, la diferencia entre sustancia simple y sustancia compuesta, ¿no? Entonces te dice, escribí acá la sustancia, entonces empiezo con N2O2. Todavía ustedes no saben los nombres de estas sustancias, pero lo van a ir aprendiendo. Yo ya se los digo, N2O2 es óxido nitroso. Después van a ver que lo vamos a aprender porque es parte de la materia. La H es hidrógeno, el H2O agua, H2 azufre oxígeno 4 es ácido sulfúrico, sodio, dióxido de carbono, amoníaco, que es NH3, hierro y cobre. Por supuesto que si no sabemos todos los símbolos químicos, necesitamos tener una tabla periódica a mano para poder identificar de qué elemento químico se trata. Entonces pongo la sustancia, la fórmula o el símbolo, lo que aparece acá. Si conozco la sustancia, lo coloco. Ahora que yo les dije qué es cada una, ¿no? Si no lo conozco, no lo coloco todavía, pero me tiene que quedar pendiente, no como, bueno, no lo sé, no lo pongo, sino como un pendiente para luego preguntarlo, como hicieron algunos compañeros que me preguntan, o para luego poder encontrarlo, ya sea por internet, si tenemos a mano, si tenemos la posibilidad, o en alguno de los libros que yo les propongo acá en PDF, que están digitalizados para que no tengan que ni comprar, ni sacar fotocopias, ni copiar a mano, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, luego tengo que hacer una cruz para poder identificar si esta sustancia es una sustancia simple o una sustancia compuesta y qué tipo de molécula tiene. Por supuesto que esto va de la mano, es decir, si yo identifico que la molécula tiene más de una especie diferente, química, ¿no? Es decir, elementos de la tabla periódica diferentes, yo sé que es una molécula simple o una molécula compuesta. Por lo tanto, la sustancia también va a ser igual. Va a ser una sustancia simple o va a ser una sustancia compuesta. ¿Sí? O sea, no hay que preocuparse de eso. Recuerden que la química es muy metódica y es necesario repetir hasta que uno lo va incorporando y lo va haciendo habitual en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, bueno, me hice un té, ok, ¿qué tipo de sustancia sería? ¿Qué tipo de moléculas hay? Estoy cocinando, ¿qué tipo de moléculas hay? Siento olor a humo, ¿qué tipo de moléculas serán? O sea, la idea de la química no es complicar la existencia, sino que a partir de lo que vamos estudiando uno puede interpretar la realidad que nos rodea y poder tomar decisiones más acertadas, como por ejemplo no contaminar, no combinar sustancias que son incompatibles, ¿no? Y que por ejemplo a la hora de cocinar puede hacer que la comida salga mal, de mal gusto o lo que fuere, ¿sí? Pero bueno, entiendo la dificultad que puede traer cuando uno no está muy entrenado en el lenguaje químico, ¿no? Y la lectura química también. Bueno, y el punto 12
sigue con el mismo tema. Dice, observa la tabla periódica y contesta. Problema, gran problemón si no tenemos una tabla periódica a mano. Bueno, ahí tendremos que tratar de rastrearla si la tenemos en casa en algún lado que la perdimos, o buscar alguna tabla periódica que esté en color probablemente en internet. ¿Por qué? Porque te pregunta cómo se presentan los siguientes elementos. O sea, la forma de presentarse los elementos, pero no, sí, acá están presentados, te presento, mucho gusto, no. La forma de presentarse, químicamente hablando, se refiere al estado de agregación en el que se encuentra en la naturaleza. Es decir, si está sólido, líquido o gaseoso. Entonces, ¿de qué manera, mirando la tabla, yo me doy cuenta del estado de un elemento químico? Por el color, ¿se acuerdan? Los sólidos el símbolo está en color negro, los líquidos están en color azul y los gaseosos están en color verde. ¿Sí? Después tenemos el grupo 18, el grupo 8A, que son el de los gases nobles, el de los gases inertes, que están en color blanco o en color rojo según la tabla periódica, pero ese pertenece a un grupo especial. ¿Sí? Se llama inerte porque se los encuentra prácticamente aislados y no están de manera combinada con casi nada en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, tendríamos que mirar en esa tabla periódica, si conseguimos, si la tenemos a mano, en qué color está su símbolo y poder decir qué es cada uno. Entonces diría cloro, voy a mirar y voy a ver que está en verde, por lo tanto es un gas. El carbono va a estar en negro, por lo tanto es sólido. El plomo va a estar en negro, por lo tanto es sólido. O sea, eso es lo que hay que hacer. Ponerle arriba, si tenemos esto, o cuando vamos haciendo la tarea, vamos poniendo sólido, líquido, gaseoso. ¿Sí? O sea, ¿esto con qué tiene que ver? Con que aprendo a leer realmente la tabla periódica. Siempre decimos los profes de química y de físico-química que la tabla periódica es como un gran machete, pero si yo no lo sé usar, no lo sé leer, no me sirve para nada. Al contrario, me marea porque tiene tanta cantidad de datos que no sé cuál utilizar. ¿Sí? El punto que sigue, el 12.2, dice, ¿por qué crees que el símbolo con que se representa a los elementos a veces tiene más de una letra? Esto no lo vamos a encontrar en internet, ni vamos a salir a buscar, ni uy, qué cosa, che, esta pregunta que no entiendo. Vamos a tratar de utilizar el pensamiento lógico. ¿Por qué pensamos que hay símbolos que con una sola letra alcanzó para denominarlos y hay otros que le tuvieron que poner más de una letra? Por ejemplo, el carbono, la letra que lo representa es la letra C mayúscula y nada más. Pero el cobre, que acá por ejemplo aparece en el punto 11, el cobre tiene la letra C mayúscula y una letra más, que es la U, minúscula. ¿Por qué? Porque seguramente por una cuestión de tiempo cronológico, el carbono habrá sido descubierto antes y cantó PRI, como digo yo, y puso la letra C y dijo, a mí no me mueven de la C. Cuando se descubrió el cobre, dijeron, no podemos volver a poner la letra C, porque nos vamos a confundir, no vamos a saber si es el cobre, el carbono o el cobalto, por ejemplo. Y entonces empezaron a utilizar otras reglas, la comunidad científica, para decidir que se pusiera una segunda letra, pero en minúscula. Y además porque tiene que ver con el origen de la palabra cobre en latín, que es cuprum. Cuprum. Y entonces la abreviatura de cuprum en latín es Cu. ¿Sí? Entonces fíjense que es una cosa lógica, es algo de pensar con lógica, ¿no? sin enloquecer ni pretender encontrarlo en algún libro como tal, ¿no? Sí, si por ejemplo estoy estudiando el origen del nombre de los elementos químicos, ahí puede ser. Piensen ustedes que cuando nosotros aprendemos a buscar en Google, tenemos que aprender de qué manera colocar las frases o las palabras en el buscador para que me lleve a lo que realmente busco, ¿verdad? Después dice, la última, 12.3, observa la representación de estas moléculas, ¿sí? Y otra vez tengo que identificar si se trata de una molécula simple o una molécula compuesta, por lo mismo que les explicaba en el punto anterior, ¿sí? Y reconoce las moléculas correspondientes a sustancias simples y cuáles a sustancias compuestas. Y definilo.
sea, uno podría decir, pero desde el punto 10 que vengo haciendo lo mismo. Genial, si desde el punto 10 me doy cuenta que ya venía haciendo lo mismo, acá en el punto 12.4 lo voy a poder contestar y definir correctamente. Pero ven como siempre va todo enganchado, todo concatenado. Concatenado significa que lo que veo en un punto me va a servir para el que sigue y así sucesivamente, ¿sí? Así es que bueno, espero que esto les sirva, mírenlo con tranquilidad, pongan pausa las veces que sea necesario, tomen nota y van a ver que no van a tener inconveniente. Y en la medida que van surgiendo nuevas preguntas, yo me tomo este tiempito de armar el videito y después lo subo al tablón para que todos los demás lo puedan mirar, lo puedan ver y se puedan seguir orientando. Les mando un abrazo grande y bueno, cuídense mucho. Hasta luego.